Buenas noches y Dios bendiga a cada uno de ustedes, los que han de acompañarnos hoy en nuestra transmisión. Esperando que sea de mucha ayuda lo que hemos de compartir hoy, en esta noche, como de costumbre que tenemos, utilizando estas redes para compartir un poco de mensaje. Nuestra intención es llevarlos a la escritura, nuestra intención siempre es comunicarles la palabra de Dios y cada uno tome sus propias conclusiones y que sea Dios guiando a cada persona, los que han de escuchar nuestro mensaje. Así que el tema de hoy, esta noche, que vamos a compartir sobre un tema sobre quiénes son los santos que habla en la Biblia. ¿Quiénes son aquellos santos que nos muestra en la Escritura? Y veremos también quiénes son los santos que tiene la Iglesia Católica Romana, que son cosas tan distintas. Y eso nos va a enseñar la Escritura sobre el tema de que hoy vamos a ver quiénes son los santos que habla en la Escritura. Veremos hoy este tema, esperando que sea de bendición a los que han de acompañarnos, hoy en esta noche. Bueno, antes de iniciar, vamos a hacer algunas cosas acá para dar inicio hoy a nuestro tema, esperando que sea de gran ayuda a los que han de acompañarnos y los que han de ver nuestra transmisión en tiempo diferido. Veremos por acá. Bien. Veremos por acá. Ay. Veremos por acá. Bueno, el tema que vamos a compartir hoy es ¿quiénes son los santos que habla en la Biblia? ¿Acaso cuando vemos en la Biblia, cuando habla de santos, se refiere exclusivamente a los que tiene la Iglesia Católica Romana, como los santos que todos conocemos, ¿no? Conocemos de muchas, tanto como virgencitas y santas y santos, que nos ha presentado la Iglesia en sus imágenes que tienen en sus altares, en sus iglesias. Veremos este tema si se refiere de estos santos. Vamos a iniciar. Bueno, vamos a ver quiénes son los santos que habla en la Biblia. ¿Acaso se refiere de los santos que tiene la Iglesia Católica Romana, que tienen ahí sus estatuas, sus imágenes, que se les reza y se les saca en procesión? ¿Se refiere a eso la Escritura cuando habla de santos? Primeramente veremos algunas cosas, ¿no? Veremos algunas cosas de los milagros de los santos que han atribuido a mucha gente, en este caso la Iglesia Católica. También, cuando hablamos de la Iglesia Católica Romana, siempre nos referimos a las autoridades católicas romanas, porque las feligreses son considerados católicos y son católicos feligreses, pero recordemos que siempre esta creencia es avalada, aprobada por las autoridades católicas romanas. Así que, ¿quién son los santos? Primeramente veremos que el año pasado, vimos que apenas canonizaron un santo. Declararon santo a un joven llamado Carlos Acutis. Este joven que falleció hace años y lo canonizaron. Bueno, casi es la costumbre que tiene la Iglesia Católica en canonizar santo con el fin a que se le rinda devoción, y la gente comienza a pedirle un milagro, a rezarle y todo eso, ¿no? Por ejemplo, Carlos Acutis, que fallece años atrás y es canonizado el año pasado. Entonces, para ser canonizado un santo se le tiene que encontrar un milagro. Un santo no puede ser canonizado sin que le encuentren un milagro. Y la gente es lo que hace, ¿no? Buscar un milagro de un santo que la Iglesia Católica lo declara. Pero los santos son canonizados porque la gente pide, no tanto que la Iglesia quiera canonizarlo. Por ejemplo, Juan Dieguito fue canonizado porque la gente pedía que Juan Diego fuera canonizado. El pueblo pide santos, el pueblo se le da santos, y la Iglesia Católica se encarga de canonizarlo y de declararlo beato y santo, y ya se le puede declarar, se le puede rezar, se le su capilla y todo eso, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos diciendo, el proceso de la canonización de Carlos Acutis fue tan rápido su canonización, porque se le encontraron 2 milagros. Con 2 milagros fue suficiente para ser canonizado este joven Carlos Acutis, que había fallecido tiempos atrás. Entonces, el primer milagro se le encuentra
en una parte de Brasil, y así sucesivamente. También en otra parte se le encuentra un milagro que supuestamente en un pedazo de trapo, un pedazo de tela, hizo un milagro a un niño. Y así sucesivamente, ¿no? Una madre viaja hacia Asís también para rezarle en el santuario donde reposaba los restos del adolescente Carlos Acutis, y sucede el milagro. Entonces, para que un santo fuese canonizado, se necesita encontrarle milagros. Y cuando ya la Iglesia Católica Romana se da cuenta que este santo se le ha rezado, se le ha pedido un milagro y se le ha concedido el milagro, canoniza el santo. Es decir, lo declara santo, lo declara que ya se le puede rezar, se le puede pedirle un milagro al santo. Pero se dan cuenta de que aquí hay una gran contradicción. De hecho, ayer en nuestra transmisión decíamos que un sacerdote católico es lo que ha dicho, que no se debe hincarse ante una imagen. Y cuando una persona se hinca o se arrodilla ante una imagen es para rezarle, es para pedirle un milagro. Por lo tanto, también ellos han enseñado, por ejemplo, hay autoridades católicos donde han enseñado que a los santos no se le puede rezar, no se le puede hincar, tampoco hacen milagros las imágenes o los santos. Pero también hay católicos que están divididos, que no tienen la misma idea. Hay católicos donde sostienen, donde ellos dicen que no tiene ningún mal de arrodillarse, de rezarle, y que hacen milagro los santos. Por ejemplo, el muy conocido en las redes, el sacerdote Luis Toro, ha dicho muchas veces que los santos sí hacen milagros. Que los santos sí hacen milagro. Por lo tanto, esas declaraciones contradicen a algunos católicos. Así que el padre Arturo dijo que ningún católico debe de arrodillarse ante una imagen porque las imágenes no hacen milagros. Y por lo tanto no se le debe de rezar a las imágenes o a los santos. Es lo que han dicho algunas autoridades católicos. Pero lo que estamos diciendo es que hay una contradicción. Los santos son canonizados porque se le han encontrado milagros. Milagro, pero después de muerto. Es decir, el santo no hace milagro cuando está vivo. Después de muerto le encuentran el milagro y es canonizado el santo. Es la forma de canonizarlo. Es decir, hay un proceso de canonización. Ese proceso se le tiene que encontrar 2 milagros a lo menos. 2 milagros, si tarda 5 años, 10 años. Pero si se le encuentra esos 2 milagros a lo menos, se le hace santo. Por lo tanto, ya se le puede hacer su imagen, su estatua, una capilla. Se le puede rezar, se le puede hacer todo como lo que le hacen algunos santos. Entonces, es suficiente con 2 milagros que le encuentren al muertito. Y con eso es suficiente de hacerle santo. Y ya se le puede rendirle devoción, rezarle, arrodillarse ante ese santo, y ya se le puede pedir milagro. Es lo que hace la Iglesia Católica. Por ejemplo, lo que decíamos hace ratito, Carlos Acutis, que falleció años atrás, y se le encuentra 2 milagros. Fue suficiente para ser canonizado, suficiente de ser canonizado un santo. Entonces, ese es el proceso, ¿no? Para que un difunto, un muerto, sea canonizado, primeramente se le encuentran milagros. Es decir, el santo no hace milagro en vida. El milagro lo hace después, ya muerto, bien frío. Se le pide un milagro y es canonizado. Ese es el proceso, lo que hace la Iglesia Católica Romana. Así que Carlos Acutis se le encuentra 2 milagros, pero después de muerto fue suficiente para declararlo santo, para para canonizarlo, y ya la gente le puede rezar, le puede todo lo que quieran hacer, ¿no? Entonces, es lo que hace la Iglesia Católica, es lo que estamos viendo. Por ejemplo, en otros más, Juan Dieguito fue canonizado, no porque la Iglesia quería canonizarlo. Juan Dieguito fue canonizado porque la gente pedía a Juan Diego que fuera canonizado, aunque Juan Diego nunca existió. Es un cuento, es un mito en 1648, que esa historia se inventó en 1648 en un libro llamado Nican Mopúa. Para el 1531 nadie conocía a Juan Dieguito. En 1550 nadie hablaba de Juan Diego ni la aparición de la Virgen, sino hasta el 1648, 1649, que comienza la historia, y ahí se basa la Iglesia Católica para darle fuerza a ese mito, ya con las peregrinaciones, con la tonacita y todo ese rollo, ¿no? Pero se dan cuenta que Juan Dieguito fue canonizado, no porque la Iglesia quería canonizarlo, sino que el pueblo pedía a Juan Dieguito que fuera canonizado. ¿Y qué creen? Como siempre, la misma historia. Carlos Acutis fue canonizado porque se le encontraron 2 milagros después de muerto. Juan Dieguito fue canonizado porque se le encontró 2 milagros también.
Y con eso fue suficiente de ser canonizado después de muerto. Ahorita veremos cuáles son los milagros que le encontró, ¿no? Por ejemplo, cuando un joven estaba bien borracho, el muchacho, se sube en su azotea y quería aventarse, porque ya estaba bien drogado. Se avienta este muchacho y la mamá del joven grita, dice: Juan Dieguito, ahí te encargo a mi hijo. Y el joven cae, se rompe la cabeza y llega al hospital vivo y no muere el muchacho, ¿no? Por lo tanto, esta madre comienza a decir: mi hijo vivió por el milagro. ¿De qué? Por Juan Dieguito, porque le encargué a Juan Dieguito. Entonces, él comenzó, ¿no? a creer que el milagro viene de Juan Dieguito. Es decir, después de muerto, se le pide un milagro al difunto, y con eso es suficiente para declararlo santo, canonizado, y ya se le puede pedirle o rezarle un santo. Pero la pregunta es, ¿eso lo enseñó Jesús? ¿Eso lo enseñaron los apóstoles, los profetas? ¿Viene en la escritura estas cosas? De ninguna parte viene eso en la escritura. Esos son inventados por la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Dice el pasaje: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Por lo tanto, la Escritura enseña que Dios es santo. Pero también en la Escritura podemos encontrar que hay personas que son santos, tanto como vivos y muertos, ¿no? Por ejemplo, los santos que fallecieron están en la presencia de Dios. Pero no podemos encontrar ninguna parte en la Escritura, ninguna parte en la Biblia vas a encontrar que las personas vivas le rezaban, le pedían a los difuntos que estaban en el cielo, los santos que fallecieron. No hay ninguna evidencia en la Biblia quien lo haya practicado. Cuando nace la Iglesia Católica en el año 300, comienza estas creencias y estas prácticas que no se encuentran en ninguna parte de la Escritura en los primeros siglos de la primera iglesia en aquellas épocas. No hay ninguna evidencia, no hay ningún pasaje, no hay nadie quien lo hizo, lo que enseña y lo que practica la Iglesia Católica Romana. Entonces, cuando ellos dicen que los santos, o hay que imitar a los santos, hay que rezar a los santos, se refiere a los santos canonizados que tienen sus iglesias, a los santos que canonizó el Papa, a los santos que declararon ellos son los que declaran santo a una persona, no Dios, no por su conducta, sino que la Iglesia Católica declara santo a las personas por conveniencia, porque la gente pide santo y se le dan su santo. La gente pide milagro y se le da su milagro. Y la gente se le da lo que le pide. Por lo tanto, entendemos que la Escritura dice que Dios es santo, pero también podemos encontrar que la Biblia dice que hay hombres santos. Sí, es verdad, pero estos santos son declarados por la fe en Jesucristo, por la obediencia hacia Dios. No porque una persona lo declare santo. Por ejemplo, la Iglesia Católica declara santo, lo declaró santo a Carlos Acuti sin conocerlo, sin saber llevó una vida de santidad o no. Pero también declaró santo a Juan Dieguito. Declaró santo y ya se le pide milagro. Es decir, que la Iglesia Católica tiene el poder, la autoridad de declarar santo a una persona fallecida. Y ya nunca falta... porque se le tiene que encontrar un milagro al muertito. Se le tiene que encontrar un milagro y la gente y la Iglesia Católica se encarga de que busquen el milagro del muertito, ¿no? Entonces siempre sale alguien que diga: mira, pedí el milagro al muertito, San Carlos Acuti, le pedí un milagro a Juan Dieguito y me lo concedió. Y con eso es suficiente para ser santo el difunto. Eso es lo que hace, es lo que siempre ha hecho la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 26, dice que Dios es santo. Es cierto, Dios es santo. Dios es santo, sin mancha, es perfecto. Pero en la Biblia también habla de que las personas son santos. Y aquí podemos decir: es cierto, se refiere a Juan Dieguito, San Carlos Acuti, se refiere no sé, a San Judita, a San Francisco, a San Isidro, San Santiago. ¿Se refiere a esos? No se refiere exclusivamente hacia ellos. Si ellos fueron santos, qué bueno que fueron santos. Pero su santidad de ellos no nos salva. Su santidad de ellos no nos lleva al cielo. Su santidad de ellos, no podemos recibir un milagro por su santidad de ellos. El milagro lo hace siempre Dios.
no un santo, no una virgencita. Eso jamás vas a encontrar en ninguna parte en que Dios haya dicho o haya enseñado esas cosas. Eso es invento de la Iglesia Católica romana, porque es romana donde está su sede, ¿no? La sede de Roma. Por lo tanto, vamos a ver algunos pasajes en la Escritura que nos muestra que los hombres de Dios también son santos, pero no para ser canonizados. Por ejemplo, la Escritura dice que la iglesia de Dios, la iglesia verdadera, no la iglesia católica romana, porque la iglesia católica romana no es la iglesia de Dios, no es la iglesia, porque una iglesia de Dios tiene que nacer de nuevo bajo el agua del Espíritu Santo. De lo contrario, si la persona no ha nacido bajo el agua del Espíritu Santo, si la persona no ha sido sellado por el Espíritu Santo, si la persona no ha recibido el Evangelio de salvación, atendido el llamado del arrepentimiento, no es salvo, no es hijo de Dios, no pertenece a la iglesia de Dios, pertenece a una iglesia visible, en este caso la iglesia católica romana. Entonces, en la Escritura nos enseña de que hay personas que son declarados santos, pero Dios lo declara santo a las personas por la fe, por la obediencia, por su santidad en esta vida. En esta vida las personas son declarados santos. Pero no hay ningún pasaje donde diga que una persona santa y muere, se le puede pedir un milagro. Eso no hay ninguna indicación en la Escritura. No hay nadie que lo hizo eso. Eso es invento de Roma en el año 300, más adelante eso inventó esos dogmas, esas creencias prácticas que no vienen en ninguna parte de la Escritura. Ni los apóstoles, ni los profetas, ni el mismo Jesús enseñó esos tipos de cosas. Vamos a ver, por ejemplo, como decimos que hay personas, muchas personas son declarados santos en el tiempo antiguo y tanto como en este tiempo. Pero como decíamos también que muchas personas creen que la palabra santo solo aplica a los santos que representa a la Iglesia Católica Romana. Entonces hay muchas personas que creen que la palabra santo solo aplica a los santos que tiene la Iglesia Católica, que le han hecho sus imágenes. Entonces hay personas cuando decimos los santos de Dios, sí, San Judita, San Charbel, San Jacinto, San Pancho, San Teófilo. No. Cuando hablamos de santo, nos referimos a personas que han puesto su fe, su confianza en Jesucristo. Personas que viven en la fe en Jesús, que viven en la obediencia hacia Dios. Son santificados y viven en santidad. Pero no tiene que ser canonizado. Y la Iglesia Católica, cuando declara santo a un difunto, lo canonizan. Y cuando lo canonizan, le hacen su estatua o su imagen y ya se le puede rezar, se le puede pedirle un milagro, se encomienda, le rezan, se persina, le hacen su capilla y le hacen misa y todo eso, ¿no? Pero eso es la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana declara santo a un difunto y le hacen todas esas cosas. Pero la Escritura nos enseña que las personas santas no se le debe aplicar, no se debe hacer ese tipo de cosas. Vamos a ver, por ejemplo, yo creo que lo más conocido de la Iglesia Católica, los santos más venerados, es San Judita, San Santiago, San Isidro, San Francisco, San Antonio, la Señora de Lourdes, la Virgen de Fátima, la Virgen de Loreto, la de Guadalupe, que es la de España, que no es, aquí en México nunca existió esas cosas. Entonces, estos santos o estas santas o vírgenes que son canonizados, que son muy conocidos por la Iglesia Católica Romana y por sus feligreses, que son muy devotos a estas imágenes, ellos creen que son los únicos santos, que la palabra santo solo aplica hacia estas imágenes, hacia estos santos que ha canonizado la Iglesia Católica Romana. Pero la Escritura no enseña eso, sino que los santos son personas que no tiene que ser canonizado, que no se le tiene que rezar, que no se le tiene que poner su capillita, sino que son personas que han puesto su confianza. Fe es poner tu confianza en alguien que has creído, en este caso Jesucristo, creer a través de su palabra, y vive en obediencia, y muere estas personas, pues claro que tiene la esperanza y tiene la seguridad de la vida eterna, pero no para canonizarlo, no para rezarle, no para ponerle velita, no para ir de rodilla a un lugar. Claro que no, eso no hay ninguna parte. Eso es práctica de la Iglesia Católica Romana, aprobado por la Iglesia, pero también son costumbres
paganas, son costumbres de personas no cristianas. Por ejemplo, las peregrinaciones que se hace aquí en México, las peregrinaciones del 11 de diciembre, las peregrinaciones de Totonilco, las peregrinaciones de México, allá la Basílica, todos tipos de práctica no viene del cristianismo, sino que ya eran cosas que se hacía antes de la llegada de los españoles, antes de que los españoles llegaran acá en México a invadir, como la supuesta conquista. Antes de que llegaran los españoles, la peregrinación ya se practicaba, ya había peregrinaciones allá en el Tepeyac, ya había gente peregrinando de diferentes estados, diferentes idiomas, diferentes lenguas, de diferentes lugares venían gente de cada año a visitar a la diosa madre, en este caso la Tonantzin. Y cuando llegan los españoles, lo que hacen es que quitan a la Tonantzin y ponen a la manta, la tilma que pintó Marcos y Padre Aquino, ponen ahí la manta de la imagen que veneraba a Colón y Hernán Cortés, pues a la de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, porque nunca existió la Virgen del Tepeyac, sino que la Virgen de Guadalupe que se apareció allá en Guadalupe, la que encontraron una imagen allá en Guadalupe. Y lo que hicieron acá es Hernán Cortés y Colón, como eran devotos de la Virgen de Guadalupe, pues lo que hicieron igual, mandaron a pintar una manta y la pusieron ahí en el Tepeyac, quitaron la Tonantzin. Pero antes de eso, ya había gente peregrinándose hacia el Tepeyac. Y en aquellas épocas los indígenas, en aquellas épocas, continuaron esa peregrinación, pero con la idea de ir a ver a Tonantzin, aunque ya lo habían quitado su estatua, ya le habían puesto la imagen de la Virgen, que como hoy nos presenta la Iglesia Católica, aunque sin corona hoy, ¿no? Sin corona. Entonces esas cosas ya existían antes, pero esas cosas no es cristianismo. Esas cosas no es cristianismo. Esas cosas son cosas paganas que se hacía antes de la llegada de los españoles hasta el día de hoy. Por lo tanto, cuando un católico hace eso, tiene que conocer, tiene que ir a la historia, por qué lo están haciendo, quién lo practicaba, quién mandó hacer eso, quién hizo esas cosas y por qué lo están imitando. Pero bueno, no, hay mucha gente que simplemente por costumbre le sigue el cuento y ahí participa, ¿no? Pero lo que estamos hablando es que los santos de la Iglesia Católica Romana, lo que enseñan ellos es que los únicos santos son los que tienen ellos. Y la Escritura enseña que santos son todos aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo. Y las personas, cuando hablamos o cuando decimos de santo, ellos van y piensan, se refiere a San Judita, se refiere a la Virgen de Fátima. No. Nos referimos a todas aquellas personas que han puesto su confianza en Jesucristo. Fe es, de hecho la palabra fe no es una fe, no es una fe vana. La fe verdadera es aquella fe que nace por haber oído y creído el mensaje. La fe verdadera, la fe que lleva a la convicción de pecado, la fe que lleva al arrepentimiento, la fe que lleva a la salvación. Una fe verdadera es aquella persona que escucha la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace meses atrás, el año pasado, al principio del año, la Iglesia Católica trajeron las reliquias de San Juditas y así anduvo paseando el brazo de San Judita. No sé dónde lo encontraron, le arrancaron de su cuerpo. ¿Quién sabe dónde encontraron ese brazo? Y lo traían paseando en diferentes estados y la gente quería tocar el brazo de San Judas Tadeo. Imagínense, ¿no? Un brazo de hace 2000 años. Pues bueno, lamentablemente muchos católicos creyeron ese cuento y la iglesia, como siempre, ¿no? Inventando, haciendo creer todo eso y mucha gente se le tragan el cuento y ellos se ríen de su cara. Se ríen porque ellos inventan todas esas cosas con el fin de que la gente no se aparten de esa religión, con el fin de que esa gente sigan poniendo su confianza en esa religión, para que no abran sus ojos, para que no se vayan de esa religión. Le dan cualquier cosa, le dan la mano peluda, le dan el brazo de San Judas Tadeo, le dan todas las reliquias y la gente van y lo quieren tocar los huesos, los cráneos, el brazo, los huesos de los santos, de los mártires de aquellas épocas. Si ya ni existen, hace 2000 años, ya no queda nada. Pero lo que hace la Iglesia Católica, como siempre, inventando, dándole a la gente, es decir, para que no se apague su fe, para que sigan atados a esta religión. Todo trae un fin.
Todo trae fin a estas cosas, ¿no? Pero vamos a continuar viendo sobre de los santos canonizados. Así que los santos canonizados, los santos que presenta la Iglesia Católica Romana, son los únicos santos según ellos. Pero la Escritura enseña, como estamos diciendo, la Escritura habla de santos. Y cuando habla de santos no se refiere a los santos que tiene la Iglesia Católica Romana. Porque ellos dicen que santos solamente los que tienen ellos. De ahí nadie puede ser santo, nadie. Solo los que tienen ellos y al santo papa, al santo obispo, al santo padre, el vicario de Cristo, sucesor de Pedro, el papa sentado en su trono, es el único santo. No, hombre, esa es tontería. La Escritura no enseña eso. La Escritura enseña que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios es una iglesia santa. Sí, es una iglesia santa, pero no practica cosas paganas como practica la Iglesia Católica Romana. Vamos a ver algunas cosas que ellos presentan. Vamos a ver, por ejemplo, como decíamos hace rato, esos santos han sido canonizados. Por ejemplo, vamos a ir pronto, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica Romana, que habla de los santos. Por ejemplo, el catecismo de la numeral 828 está enseñando que al canonizar a ciertos fieles, es decir, proclamar solemnemente en esos fieles que han practicado heroicamente la virtud y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelo e intercesores. ¿En qué parte puedes encontrar esto en la Escritura? No hay ninguna indicación donde enseñe que un fiel, en este caso, digamos, un creyente verdadero, un creyente, un cristiano, porque la palabra cristiano no es el metodista, bautista, testigo de Jehová, católico, no. Cristiano es una persona que ha puesto confianza en Jesús, el Salvador del mundo. Y por eso que decimos, ¿somos cristianos? Sí, somos cristianos nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos las enseñanzas de Jesús. Creemos en Jesús porque Él es el Salvador del mundo, el Cordero de Dios, el único que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y que está a la diestra de Dios Padre y que vendrá algún día en el cielo para arrebatar su iglesia. Por lo tanto, ¿somos seguidores de Cristo? Claro que somos seguidores de Cristo, porque creemos en Él. Y es por eso que somos cristianos, no romanos, somos cristianos. Pero lo que está enseñando el catecismo de la Iglesia Católica Romana, en la numeral 828, dice, al canonizar a ciertos fieles, se refiere a los cristianos, no está hablando de eso. Dice, al canonizarlo, ya se le puede pedirle algo a esos santos canonizados. ¿Por qué? Porque ellos creen que en el cielo intercede por nosotros. Eso es una tontería, porque no hay ninguna parte donde diga que un santo, en este caso San Judita, por ejemplo, Mateo, Felipe, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, que fueron santos y que murieron. ¿Dónde dice la Escritura que podemos rezarles o pedirle un milagro a ellos? No hay ninguna indicación de ellos mismos, ni del mismo Jesús, ni de los profetas. No hay ningún pasaje donde diga que un fiel, un cristiano que ha puesto su confianza en Jesús, se le puede pedir un milagro después de muerto. No hay ninguna indicación donde diga eso. Eso es enseñanza de la Iglesia Católica Romana, que fue enseñado cuando ellos comienzan a nacer. No viene del cristianismo de los primeros siglos, sino que eso viene después de que nace la Iglesia Católica, aproximado en el año 300. Por ejemplo, vamos a ver también acá la numeral 956. La numeral 956 dice, la intercesión de los santos por el hecho la intercesión de los santos por el hecho de que del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, concilian más firmemente a toda la iglesia en la santidad, no dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Entonces es lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica Romana, que los santos están como están cerca de Dios, están unidos a Dios allá en el cielo, por lo tanto ellos pueden interceder por nosotros. Y la pregunta es, ¿quién lo dijo? ¿Lo dijo el Papa? ¿El Magisterio? Sí, exactamente, lo dijo el Papa, lo dijo el Magisterio, y la gente tiene que creer a ciegas. Se acabó el asunto. Y es por eso que un católico, cuando cree esto, cree a ciegas, sin investigar. Está obligado de creer porque es católico. Y nosotros no estamos obligados de creer estas cosas, sino que estamos obligados de cuestionar, de dudar toda creencia y práctica de religiones o de personas. ¿Qué es lo que hacemos?
investigamos, vemos si es verdad lo que enseña una religión o una persona. Porque no podemos creer a ciega a una religión o una persona. Porque somos presa fácil cuando no entendemos, cuando aceptamos a ciega y cuando no investigamos, somos presa fácil de esa religión o de una persona. En este caso, la Iglesia Católica Romana, la gente son presas fáciles porque creen a ciegas a esta religión. Y por eso cuando dice la numeral 956, la intercesión de los santos, o sea, están asegurando que los santos en el cielo interceden. Y la pregunta es, ¿dónde se basaron ellos para decir que los santos interceden en el cielo? ¿En qué parte se basaron ellos? De la escritura no. Se basaron de sus ideas, se basaron en sus reuniones trasnochados, pero nunca de la escritura. Y es por eso que dice que ellos pueden interceder por nosotros, porque están más cerca de Dios. Están más cerca de Dios. Eso no enseña ninguna parte. Ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Pablo, que el primer papa supuestamente no enseñó eso. El apóstol Pedro, que lo ponen como primer papa, jamás vas a encontrar ninguna parte en sus dos escritos, la primera carta y la segunda carta, no vas a encontrar ninguna parte donde eso indica. El apóstol Juan, que escribe Apocalipsis, que vio cosas en el cielo, vio las cosas del libro Apocalipsis, que todo lo que narra eso, Juan no habla nada de la intercesión de los santos. No hay ninguna indicación donde diga, Dios me reveló que los santos interceden por nosotros. No hay nada. No hay nada. Eso es invento de la Iglesia Católica Romana años más tarde. Años más tarde. Por ejemplo, hay otras numerales, por ejemplo, lo que estamos viendo, la numeral 956, pero también lo que enseña aquí que nuestra oración no es tan eficaz, porque estamos menos unidos a Cristo. Eso es una tontería, eso no enseña. Ninguna parte de la Escritura dice que no estamos unidos, no estamos menos unidos a Cristo, y los santos sí. Bueno, pues ¿dónde lo sacaron? De la escritura no viene. Por ejemplo, vamos a ver también la numeral 962 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde habla de los santos. También enseña que los santos pueden interceder por nosotros, en nuestras oraciones son escuchados a través de ellos, ¿no? Bueno, es lo que dice el Catecismo. Es lo que dice el Catecismo. Pero vamos a ver qué dice la Escritura sobre acerca de los santos. Eso es lo que dice el Catecismo, pero no vamos a encontrar ninguna parte en la Biblia donde diga que los santos que han declarado por la Iglesia Católica se le puede pedir un milagro. No hay. De hecho, los santos de Dios, no hay ninguna indicación que los santos que estaban en el cielo, no hay ninguna indicación donde diga que se le tiene que pedirle algo a ellos. No hay ninguna indicación. Pero sí, cuando viene la Iglesia Católica Romana, cuando viene esta iglesia, comienza a enseñar esto. Vamos a canonizar, vamos a hacer su imagen, vamos a hacer una estatua de santos que nos inspira, que nos motiva y que nos recuerda. No, esos son cosas, falacias para atraer a la gente, para envolver y engañar a la gente, llevarlo a la idolatría. Como decíamos ayer, de hecho ayer compartíamos diciendo que la Escritura enseña que toda persona que se postra, que toda persona que se arrodilla ante una imagen en sentido espiritual, conectándose a lo espiritual, está llevando a la idolatría. Porque la postración que conecta a lo espiritual solo le pertenece a Dios, no a una persona, no a una imagen. Entonces ya vimos eso, y lo que enseña la Iglesia Católica es contrario a las Escrituras. Siempre, mayormente sus dogmas es contraria a lo que enseña la Escritura. Así que nuestro tema de esta noche es: ¿quién son los santos de Dios? Los santos de Dios son únicos los que tiene la Iglesia Católica Romana. No. Y los santos que tiene la Iglesia Católica Romana, ¿se le puede pedir y rezarle? El Catecismo dice que sí, y la Iglesia Católica, el Magisterio dice que sí. Pero no vas a encontrar ninguna parte donde diga que una persona se le puede rezar a un santo que está en el cielo. Ni la Virgen, ni San Juditas, ni San Charbel, ni San Jacinto, ni San Pancho, ni San Teodoro. Nadie más. Solo a Dios. Solo a Dios se le ora. Solo a Dios se le reza. Solo a Dios se le pide el milagro. Solo a Dios. No la creación, sino que a Dios el Creador. Vamos a ver, en la Escritura nos enseña sobre algunos santos. ¿Quién son los santos de Dios? Los santos son los únicos
que tiene la Iglesia Católica Romana? No. Santos son todos aquellos que han sido declarados salvos. Salvos. Cuando la Escritura vemos que habla de santo, hace referencia a todos los salvos por la fe en Jesús. Y cuando el apóstol Pablo habla de santo, se refería a cristianos que estaban vivos en aquellas épocas. ¿No? Pero hoy, lamentablemente, santos son aquellos que han sido canonizados por la Iglesia Católica. Vamos a ver, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Vamos a ver, dice el pasaje: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aquí vemos este pasaje que solo Dios es santo. Sí, ¿en qué sentido? De que Él es el único perfecto. Es el santo de Dios, el único perfecto, impecable, el único Dios que no hay ninguna mancha en Él. Pero las personas son santos también, sí, pero no como Dios. Dios es santo, sí, porque Él no tiene ninguna mancha del pecado. ¿Y las personas son santos también? Sí, pero no divinos, no somos divinos nosotros. No quiere decir que somos perfectos, que nunca pecamos, sino que santos en el sentido, mira, vamos aquí dice la Escritura, santo en el sentido que han sido santificados por la gracia de Dios. Ha sido santificado, de hecho la palabra santo significa ser que sus pecados fueron imputados, fueron quitados. Santo ha sido santificado, han sido apartados, han sido limpiados del pecado, han sido apartados del pecado hacia Dios. Eso es ser santo. Santo es una persona que ha sido consagrado para Dios. Santo es una persona que se ha apartado del mal. Santo es una persona que ha sido limpiado sus pecados por la sangre de Cristo. Eso es lo que nos habla en la Escritura. Por ejemplo, vamos a ver en 1 Corintios 1:2. 1 Corintios capítulo 1 versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. La iglesia de Dios, los santificados en Cristo Jesús. A eso se refiere a la iglesia. Por ejemplo, estas personas, cuando escribe el apóstol Pablo, le está escribiendo a una comunidad cristiana, le está escribiendo a un grupo de cristianos, de personas, de jóvenes, ancianos y todo eso, de hombres y mujeres, personas que habían puesto su confianza en Jesús por haber oído el Evangelio. Estas personas fueron considerados iglesia de Dios y santificados en Cristo. Y luego dice el pasaje: llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Por lo tanto, lo que nos presenta la Escritura es: santos no es exclusivo a los que tiene la Iglesia Católica Romana, sino que santo, en aquellas épocas, en tiempos de los apóstoles, santos eran y son todos aquellos que pertenecen a la Iglesia de Dios, porque han sido santificados y llamados a ser santos, no para que le recen, no para que se hinquen, no para que le hagan su capilla, sino que estas personas habían puesto su confianza por haber creído el Evangelio, habían sido apartados del pecado y vivían en santidad, es decir, en obediencia, obedeciendo a Dios hasta el final para llegar al cielo, ¿no? Entonces, aquí nos muestra el apóstol Pablo que la iglesia, ¿qué significa la palabra iglesia? Iglesia no es donde se reúnen las personas. Iglesia no es el Vaticano. Iglesia no es la Iglesia Católica Romana. Iglesia son todas aquellas personas que han creído el Evangelio, porque es lo que dijo Jesús: vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, iglesia son todos aquellos que han creído. Iglesia son todos aquellos que han sido salvados. De hecho, la palabra iglesia es la palabra eclesia, llamados fuera. Eclesias, llamado fuera. Es decir, apartados, llamados del mundo para ser de Jesucristo. Eso significa iglesia o eclesia. Eclesia, llamados fuera. Entonces, iglesia no es un local donde se reúnen las personas, no es donde se toca la campana a las 7 de la mañana, no. Iglesia son personas que han sido llamados para el Señor. Esa es iglesia. Entonces, cuando dice el pasaje, la iglesia de Dios que está en Corinto, se refiere a las personas que estaban en Corinto. Por ejemplo, si lo traducimos así: la comunidad cristiana, la iglesia, los cristianos, los salvos, las personas creyentes que están en Monterrey, es lo que dice el apóstol Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Los santificados, ¿quién? Los que fueron apartados en Cristo.
llamados a ser santos. Son personas, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que eran cristianos, todos eran santos. Por lo tanto, nunca le fueron declarado canonizado, ni para ser canonizado, ni tampoco se le rezaban a estas personas. Estas personas eran normal como todos, ¿no? Ponían su confianza en Cristo, obedecían a Dios, quizás se equivocaban y se arrepentían y caminaban en el Señor, ¿no? Pero de ninguna manera estas personas fueron canonizados. Ninguna manera estas personas se le hicieron una capilla. Ninguna manera estas personas se le rindieron culto, veneración, intercesión. Nada de eso. Nada de eso. Estas personas eran tan normales como todos. Convivían con todos, trabajaban, quizás se equivocaban. Pero eran personas que pertenecían a la iglesia. La comunidad cristiana era un grupo de personas que habían sido llamados del mundanismo hacia Cristo, que porque fueron santificados, fueron apartados, fueron limpiados, consagrados y llamados a ser santos, puros, es decir, de echarle ganas, de no pecar. Entonces, santos son todos aquellos que eran y los que son salvos por la fe en Jesucristo. No solamente este pasaje, hay más. 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y cuando dice como en todas las iglesias de los santos, no se refiere a solamente, no se refería exclusivamente a los apóstoles, no se refería exclusivamente a los que tiene la Iglesia Católica Romana, no, se refería a todas las personas, que eran parte de la iglesia del Señor, todas las personas que habían oído el mensaje de salvación y que habían sido salvados por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, que habían nacido de nuevo bajo el agua del Espíritu Santo y que habían nacido de nuevo. Ellos pertenecían a la iglesia de Dios y formaban parte la iglesia de los santos de Dios. Por lo tanto, santo no es exclusivo a la Iglesia Católica Romana. Santos son todos aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo, pero una confianza verdadera, una fe verdadera, la fe que lleva al arrepentimiento, la fe que lleva a la convicción de pecado, la fe que lleva de nacer de nuevo, no una fe vana, no una fe inventada, porque hay muchas personas que tienen fe, pero sí es una fe muerta, sino que una fe vana, que no está basado en nada, sino que es una fe supersticiosa. La fe verdadera, como dice Romanos capítulo 10, versículo 9 al versículo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe verdadera tiene que ver con la palabra de Dios. La fe falsa tiene que ver con tus creencias, con tus propias convicciones y por tus tradiciones y creencias. Es una fe vana, una fe supersticiosa. La fe verdadera debe estar basado en algo, en este caso en la palabra de Dios. Por ejemplo, ya vimos ahí en 1 Corintios 1:2 que santo se refiere a toda la comunidad cristiana, cristianos verdaderos que nacieron de nuevo bajo el agua del Espíritu Santo por la fe en el Evangelio. Ya vimos 1 Corintios capítulo 14 versículo 33, también dice como en todas las iglesias de los santos, y no se refería exclusivamente a dos personas, a tres personas, sino que se refería a todos aquellos que habían nacido de nuevo bajo el agua y del Espíritu Santo. Otro pasaje más, Romanos capítulo 16 versículo 15. De hecho es un escrito del apóstol Pablo, dice: saludad a un siervo de Dios ahí que vivía en aquella época, a Julián, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Y a todos los santos que están con ellos. ¿A quién se refería? A todos los hermanos, a toda la iglesia, a todos los fieles que están con ellos. Se refería a las personas que estaban con ellos. Y estos santos no fueron canonizados. Estos santos nunca se le hicieron su imagen. Estos santos nunca le pusieron una capilla como lo que hace la Iglesia Católica Romana. ¿Se dan cuenta cómo han torcido la escritura la Iglesia Católica Romana? Cuando ellos citan un pasaje de santo, siempre dicen: mira, aquí dice santo, se refiere a San Judita. No se refiere a eso. Se refiere a toda persona que había puesto su confianza en Jesucristo. El pasaje no está para torcerlo. El pasaje se debe interpretar dentro de su contexto y debe entender según cómo está el texto. Y lamentablemente muchos católicos o predicadores católicos, tanto como los apologistas, defensores católicos, estas personas como también los catequistas, toman un versículo y lo tuercen. ¿Qué es lo que hacen ellos?
insertan sus ideas locas en el texto. Hace decir lo que no dice el texto. Hace una mala interpretación. Como dijo el apóstol Pedro, algunos tuercen para su propia perdición. Exactamente lo que muchos han hecho, buscando un versículo para justificar sus ideas o su creencia o sus tradiciones que no vienen en ninguna parte de la Escritura. Entonces, vamos a ver otro pasaje más. Filipenses 4:21, dice Filipenses, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Saludad a todo, ¿quién? A todos los santos. ¿Acaso se refiere a San Judita nada más? ¿Se refiere a San Charbel? ¿Se refiere a San Antonio que le pongas de cabeza? ¿Acaso se refiere al santo Asís, que es el patrón de los perritos y de los gatos? Claro que no. Se refería a toda persona que había puesto su confianza en Jesucristo. Pero estos santos nunca fueron canonizados. Estos santos nunca le hicieron su capilla. Estos santos nunca se le rindieron culto. Estos santos nunca lo sacaron en procesión a su imagen. Porque esa práctica nunca lo tuvieron ellos. Sino que eso es invento de Roma. Es invento de la Iglesia Católica romana, no cristiana. Es cosa distinta. Por ejemplo, en Colosenses 1:2 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. ¿Quién son los santos? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, que están en esta ciudad llamada Colosa, ¿no? Entonces, vemos acá que las personas eran considerados o llamados santos por Dios. Por lo tanto, la palabra santo no es exclusivo a las imágenes, a las estatuas, a los santos que tiene la Iglesia Católica Romana. Santos son todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, no a los que fueron canonizados por la Iglesia Católica Romana. Entonces la palabra santo a eso se refiere, ¿no? Santos es una persona inocente, sin culpabilidad, porque ha sido perdonado. Por ejemplo, si yo me puedo considerar santo, sí, pero no en el sentido, entonces eres un santo, nunca pecas, nunca. No. Santo es una persona que ha sido perdonado. Santo es una persona que era de lo peor del mundo y cuando vino a Cristo se le fue perdonado sus pecados, se le fue limpiado sus pecados, porque tuvo un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Como dice en Hechos 2:38, dice que se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntense. Exactamente, arrepiéntense y bautice cada uno de vosotros. Entonces la persona era un pecador, era de lo peor, pero cuando viene a Cristo y se arrepiente, le pide perdón a Dios, esta persona es considerado santo. ¿En qué sentido? Porque fue perdonado, porque fue limpiado de sus pecados, ya le fue perdonado todos sus pecados y pasa a ser hijo de Dios, pasa a ser la iglesia del Señor, pasa a ser parte de los salvos, de los hijos de Dios, a la iglesia de Dios y es un santo de Dios, pero no para ser canonizado. No para que le pongan velita, no para que le recen, sino que ser santo en el sentido que fue perdonado, de que Dios lo limpió, lo perdonó, lo justificó, lo santificó y fue perdonado por la gracia de Dios. Eso es un santo. ¿Yo soy santo? Claro que soy un santo. ¿Y me pueden canonizar? Pues si quieren que me canonicen. Pero la Escritura dice que los santos de Dios nunca fueron canonizados. Los santos de Dios nunca se le hicieron su imagen, su estatua. Así que ya dijimos que la palabra santo no es exclusivo a los santos canonizados que tiene la Iglesia Católica Romana. Así que santos en la Escritura son todos aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Así que santos no son los que son canonizados por la Iglesia Católica Romana. Como decíamos al principio, ¿no? San Juditas es un santo, fue canonizado por la Iglesia Católica porque se le encontraron milagros. Carlos Acuti, el joven que apenas fue canonizado el año pasado, se le encontró un milagro y fue canonizado. Juan Dieguito fue canonizado por el capricho de la gente católica. No fue canonizado porque la Iglesia no estaba pensando en canonizar a alguien que nunca existió. Pero como el pueblo insistía, el pueblo pedía santo y la Iglesia Católica Romana, el Papa canonizó a un difunto que nunca existió. Y le hicieron su imagen, lo canonizaron, porque el proceso es, se le tiene que encontrar 2 milagros. Y claro, se le encontraron 2 milagros al difunto Juan Dieguito, ¿no? Pero bueno, eso es cosa inventada por una señora que andaba desvelada
Y dice que cuando su hijo estaba bien drogado, bien borracho, bien perdido, se sube a la azotea y que queriendo aventarse, bueno, y se avienta, ¿no? Se cae de cabeza y se parte la cabeza este chavo muy mal. Pero cuando ya se estaba cayendo, la mamá del muchacho, que se aventó de su azotea, porque andaba bien perdido, y esta mamá dice, Juan Dieguito, ahí te encargo a mi hijo. Y el chavo se cae y se parte la cara y todo eso, ¿no? Y no muere. Y el chavo, como no murió, y con ese milagro fue suficiente para declarar santo a Juan Dieguito. Y con eso vino al Papa y lo canonizó, le hicieron su imagen, su estatua y ya. Ya se le puede rezar, se le puede pedir milagro y lo que tú quieras, ¿no? Exactamente. Entonces la palabra santo no solo aplica para aquellos canonizados de la Iglesia Católica Romana, sino que santos son aquellos que forman parte del pueblo de Dios, los santificados en Cristo Jesús, los que fueron comprados a precio de sangre, los que son sin culpabilidad, inocente, puro. ¿Por qué? Porque han sido perdonados, no porque son perfectos, sino que porque han sido perdonados. Es lo que dice, por ejemplo, si una persona quisiera investigar eso, solamente hay que ir a un diccionario, en la número 40, en el diccionario griego Strong, ahí lo puede encontrar el significado de la palabra santo. Bueno, vamos a ver otro pasaje más. Entonces, santo es una persona que ha sido limpiado, sin culpa, inocente, es puro, y esto pasa cuando la persona es perdonado de sus pecados, no cuando es canonizado por la Iglesia Católica Romana. Vamos a ver, por ejemplo, 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es lo que hizo Dios con cada uno de nosotros. Cuando nos entregamos a Cristo, nos limpió de todo pecado, y ahí donde pasa la palabra de ser santo una persona. Dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces es puro, es limpiado y es declarado santo la persona. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Pues a los cristianos. Romanos 4:8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Exactamente, es lo que Dios ha hecho en los cristianos, cuando son salvos, cuando son perdonados por el Señor. Entonces la persona que es salvo por la fe en Jesús, que tuvo arrepentimiento verdadero y que Dios lo perdonó sus pecados, ha sido declarado santo en el Señor. Por ejemplo, como dice en 1 de Corintios 1:30. 1 de Corintios 1:30 dice, mas por Él está en vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha dado hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos justificó, que nos declaró justo, nos santificó. ¿Qué quiere decir? Que nos purificó y fuimos redimidos por la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que nos rescató o nos salvó. Entonces la iglesia pertenece al pueblo, la iglesia es declarado santo de Dios, sí, como ya vimos en 1 de Corintios 1:2. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, porque han sido perdonados y limpiados, llamados a ser santos en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de ellos y nuestro. Por lo tanto, lo que dice en este pasaje es que Dios hizo en el cristiano, justificación, santificación y redención. ¿Qué quiere decir? Que fue declarado justo, purificado, rescatado o salvado por la fe en Jesucristo. Eso es una persona que ha sido declarado santo, justo o inocente. No porque es perfecto hoy, sino que es lo que Dios hizo cuando vino a los pies de Cristo. Por lo tanto, la iglesia del Señor está conformado por personas salvas, por personas santas, no en el sentido que nunca pecan. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Eso fue lo que Dios hizo en la persona. Dios quitó nuestros pecados y nos declaró justo a nosotros. Por ejemplo, Romanos 6:11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la gran diferencia entre un cristiano que ha nacido de nuevo y entre una persona que dice creer en Dios. Es la gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, si vamos un pasaje más, en 1 de Corintios 6:11.
esto eras alguno, cuando cometía tus errores, todo esto, ¿no? Eras un borracho, idólatra, maldiciente, ladrón, mentiroso, todo eso, ¿no? Y luego dice el versículo 11, y esto era algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto fue lo que Dios hizo en la persona. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Lo lavó. Entonces el cristiano ha sido lavado por la sangre de Cristo, sí, fue limpiado su pecado. Ya fue santificado, justificado. Y es lo que dice el pasaje que vimos anteriormente en 1 Corintios 1:30. Justificado, santificado y ha sido redimido la persona. Justificación, santificación y redención. Eso fue lo que hizo Dios en la persona. Y es por eso que la persona es declarado santo. Santo porque pertenece a la iglesia del Señor. Así que santo no es exclusivo a los que tiene la iglesia católica romana. Santos son todos aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios. Así que santos no son personas, no son aquellos que tiene la iglesia católica romana, que han sido canonizados, que tienen sus estatuas. No son exclusivos ellos la palabra santo, ¿no? Sino que santos son todos aquellos que han sido salvados, ¿no? Santos son los que han sido apartados del pecado y se esfuerzan para llevar una vida santa, que es apartarse del pecado. Vamos a ver, por ejemplo, Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Acaso se refiere a San Charbel? ¿Acaso se refiere a San Judita exclusivamente? ¿Acaso se refiere a Santo Tomás exclusivamente? Claro que no. Santos, cuando se escribe Apocalipsis, que se escribe una aproximado el año 90-95, Juan escucha la palabra de Dios, escucha esto y ve una revelación de Jesucristo, todo eso. Juan escribe y dice, escucha la voz de Jesús. Dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuándo fue dicho esto? En el año 90, el año 95. Juan escucha la voz de Jesús y que dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quién santo? ¿A quién se refería esto santo? Bueno, Apocalipsis fue escrito para las 7 iglesias de Asia. La de Esmirna, la de Éfeso y todo eso, ¿no? Entonces las 7 iglesias de Asia eran considerados santos. Y no solamente las 7 iglesias de Asia, sino que todas las iglesias de aquellas épocas. Pero esta carta, este libro de Apocalipsis, fue enviado este libro, esta carta está escrito a las 7 iglesias de Asia. Estas 7 iglesias de Asia que estaba conformada por personas que habían creído en Jesucristo en cada lugar, ¿no? La iglesia de Esmirna, la iglesia de Éfeso y otros más, ¿no? Entonces eran 7 estados, 7 países, como sea, pero eran 7 grupos, comunidades cristianas en diferentes lugares. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Santos eran todos aquellas personas que esperaban la venida del Señor. Y no solamente eso, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y de la fe en Jesús. Así que, ¿quién son los santos? Bueno, Juan escucha la voz de Jesús, dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quién son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos son los santos. Así que los santos no son exclusivos los que han sido canonizados, los que le han hecho sus imágenes, sus altares. No, santos son todos aquellos que son pacientes en las cosas de Dios y los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Esos son los santos que nos habla en las Escrituras. Así que no nos puede venir acá a picarnos los ojos a los predicadores, apologistas católicos que abundan en internet. Estos apologistas solamente lo que hacen es defender su religión, es defender su creencia con tal que la gente se mantenga en esa fe vana, los tienes cegado. Y es por eso que mucha gente, ¿no? Mucha gente católica, que no todas, porque yo conozco a algunos católicos que no le rezan a los santos, que no sacan en procesión y que no se arrodillan ante las imágenes. Yo conozco católicos así. Pero hay algunos que son tan devotos, devotos a la Virgen, a San Juditas, que son tan devotos que son capaces de pelear, son capaces de maldecir al que hable en contra de su creencia, de su imagen, ¿no?
Por ejemplo, hay personas que nos rechaza, que nos maldice. Cuando hablamos de esto, ellos dicen, es que odian a la Santa Madre Iglesia Católica Romana. No, 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 no odiamos a las personas. Atacamos, yo siempre ataco a la enseñanza católica romana, porque es una enseñanza falsa, es una enseñanza inventada por ellos, porque de hecho hay fines, hay fines. Entonces, lo que hacemos siempre es eso, ¿no? Es atacar a la enseñanza, no a las personas. Las personas nunca atacamos a ellos, ¿no? Porque no podemos hacerlo, no debemos hacerlo. Pero atacamos a la enseñanza, a la doctrina, a la creencia, a la práctica católica romana que ha llevado a la perdición de mucha gente. Han cegado mucha gente. Entonces mucha gente piensa que cuando veneran un santo, cuando le rezan, cuando se arrodillan y se persignan ante un santo, ellos creen que están haciendo un bien. Ellos piensan que están haciendo un bien a Dios o a su alma. Y no es así, sino que ellos están siendo entregados a la idolatría. Son impulsados a la idolatría. Porque el culto, la devoción, la honra y la gloria o la veneración solo le pertenece a Dios. No a su creación, no a los ángeles, no a los santos fallecidos, sino que solo a Dios. La hiperdulia y dulia debe de pertenecer solo a Dios. Pero lo que hace la Iglesia Católica es que no adoramos a las imágenes, le rendimos veneración. Déjase de cosa, veneración y adoración son términos distintos y lleva al mismo acción. Por lo tanto, cuando decimos, es que es malo hacerlo, es que le rendimos hiperdulia. Y dulia a los santos, hiperdulia a la Virgen. Están haciendo lo mismo, se arrodillan, le oran, le rinden culto a las imágenes. Y eso se llama idolatría. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, no hagas imágenes, no te postres, ni le rindas, ni le honres. Y la palabra honrar es eso. No te arrodilles, no te inclines ante las imágenes. Y es lo que hacen los católicos, ¿no? Entonces, para poder justificar y engañar a las personas, es que ellos dicen, pero no tiene ningún mal de arrodillarnos ante una imagen. No es pecado arrodillarnos. Y la Escritura, ya vimos ayer, que la Escritura dice que toda persona que se inclina, que se arrodilla ante una imagen o ante una persona con notación religiosa en el sentido espiritual, comete idolatría. Y toda persona que se arrodilla ante una imagen, conecta a lo espiritual. Porque comienza a persignar, a orar, a rezar, a pedirle algo. Por lo tanto, se está arrodillándose con sentido religioso. Ahí ya está cometiendo idolatría. Ya no es un simple reconocimiento, veneración, sino que va más allá, conecta a lo espiritual. Y es lo que dice la Escritura. No hagas eso, porque te lleva a la idolatría. Lleva a cometer pecado. Pero bueno, ¿no? Los predicadores, tanto como la Iglesia Católica Romana, enseña que no tiene ningún mal darle hiperdulia, darle dulia a los santos y a la Virgen. No tiene ningún mal esas cosas. Pero no vas a encontrar ninguna parte de la Escritura donde diga que los cristianos practicaron eso. No vas a encontrar ninguna parte de la Escritura donde Jesús haya mandado que se practicara eso. No vas a encontrar ninguna parte que el primer papa, que supuestamente el apóstol Pedro fue el primer papa, no vas a encontrar ninguna parte de sus escritos donde haya mandado o donde haya practicado él lo que practica hoy la Iglesia Católica Romana. Así que no hay forma de justificar, no hay forma de defender a la veneración o el creer a los santos que se debe rezarle o rendirle culto. No hay forma, no hay ningún texto donde enseñe sobre esa práctica. No lo hay. Hasta el día de hoy nadie lo ha encontrado. Y lo que ha enseñado la Iglesia, siempre sacando versículos. Ahorita vamos a ver algunos pasajes que ellos utilizan para poder engañar a la gente. Por ejemplo, vamos a ver otro pasaje más. Ya vimos que santos son todos aquellos que han sido justificados, han sido lavados, que han sido perdonados, han sido reconciliados con Dios. Ellos son los santos, pero no para que le hagan su imagen. Claro que no para que le hagan una capilla. Claro que no. Eso no enseña en ninguna parte en la Escritura. Vamos a ver, por ejemplo, la Iglesia Santa, no por sus obras, no por una religión, sino por el Espíritu Santo. La Iglesia es santa. Vamos a ver Romanos capítulo 15, versículo 16. Dice Romanos 15, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. La iglesia ha sido santificada
por el Espíritu Santo. La iglesia es santa. Pero cuando la Escritura dice que la iglesia es santa, no se refiere a Roma, no se refiere al Vaticano, se refiere a toda persona que han sido salvados por la gracia de Dios. ¿Dios ha santificado su pueblo? Sí. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Es el Vaticano? No, claro que no. El pueblo de Dios son aquellos que han sido salvados, todos que han sido salvados por la gracia de Dios, porque han sido santificados por el Espíritu Santo. No por el Papa, no por el pastor, no, sino porque Dios los ha santificado. ¿La iglesia de Dios es santa? Sí. Y cuando la Escritura habla de iglesia, no se refiere exclusivamente a Roma, no se refiere exclusivamente a la iglesia católica romana, se refiere a personas que han sido salvados por la fe en Jesús. Otro pasaje más, 1 de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, santificación del Espíritu, para obedecer, ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Entonces el pasaje, el apóstol Pedro dice, elegidos según la presencia de Dios, antes de los tiempos, en santificación del Espíritu. Es Dios el que ha santificado a su iglesia a través del Espíritu Santo. Si una persona tiene el Espíritu Santo, ha sido santificado y puede vivir en santidad, y es santo de Dios la persona. Por lo tanto, el Espíritu Santo es lo que santificó la iglesia. Iglesias son todos aquellos que han sido llamados por el Señor, porque es lo que significa la palabra eclesia, llamados fuera. Segundo de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que en Dios haya escogido, según el principio, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces el pasaje, bueno, hay muchos pasajes más que son bien claros, donde enseña que Dios ha santificado a su iglesia. Y no se refiere a la iglesia romana. Se refiere a personas que han puesto su confianza exclusivamente solo en Jesucristo. Personas que han nacido de nuevo. Personas que han sido sellados por el Espíritu Santo, como dice Efesios 1:13. Habiendo creído la palabra de verdad, el evangelio, nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, santos son todos aquellos que han sido santificados por el Espíritu de Dios, y eso no es exclusivo a Roma. Eso aplica a todos aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios. Otro pasaje más. Hebreos 10:29. Vamos a ver, por ejemplo, 1 de Corintios 3:17. 1 de Corintios 3:17 dice que en el pueblo de Dios es considerado el templo o la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque en ella está el Espíritu Santo. Dios ha santificado su pueblo. Dios ha santificado su iglesia. Y Dios, su Espíritu está con su iglesia. Por eso la iglesia es santa. Los cristianos son santos. ¿En qué sentido? Porque han sido santificados por la gracia de Dios, como ya vimos los pasajes. Santificado, justificado y ha sido redimido por la sangre de Cristo. Por lo tanto, la palabra santo no aplica exclusivamente a los que han sido canonizados por la Iglesia Católica Romana. Santos son todos aquellos, como dice Apocalipsis. Vamos a citar otra vez Apocalipsis para seguir avanzando. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Esos son los santos que habla la Escritura. Santo no es exclusivo los que tienen la Iglesia Católica Romana, que están así. No, santos son todos aquellos que han sido santificados. Por ejemplo, también hay un pasaje más acá, en el pasaje, por ejemplo, 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿A quién se refiere? Se refiere el pueblo cristiano. Es una nación santa. Entonces la palabra santo o santa no es exclusivo a Roma. Entonces, ¿las personas son santos? Sí, como ya vimos, ¿no? Hay muchos pasajes más que podemos encontrar y ver que la palabra santo no es aplicable exclusivamente a Roma. La palabra santo es aplicable a todos aquellos que han sido justificados por la fe en Jesús y guardan los mandamientos del Señor y de la fe en Jesús. Como ya vimos Apocalipsis. Entonces, los canonizados por la Iglesia Católica Romana han sido declarados santos porque se le han encontrado un milagro. Porque se le han encontrado un milagro y han sido declarados santos por la Iglesia Católica Romana. Pero primero tiene que estar bien muerto. Primeramente tiene que estar bien tieso, bien frío, para canonizarlo. Porque cuando están vivos,
no los canonizan. Cuando están vivos no se le pide el milagro. Se le pide el milagro después de muerto, después que lo entierren, después que lo lloren, después que se deshace, ya lo declaran santo, beato, y ya se le puede rezar, se le puede hincar, se le puede pedir milagro, pero después de muerto, después de estar bien frío, bien tieso allá en el panteón, ahora sí, le declaran santo, le hacen su imagen, su estatua, y ya se le puede rezar, se le hace una capillita, se le pone velita y se persina ante ella, y todo lo que le pueden hacer, no le prenden cohetes y todo eso, ya es canonizado, ya ha sido declarado santo, porque se le encontró un milagro por parte de una persona incrédula, personas sin conocimiento, personas que solamente buscan milagro, que no conocen de Dios, y le hacen caso a un pueblo borracho, un pueblo perdido, porque el pueblo perdido pide milagro, el pueblo perdido pide santo, y se le dan el santo. Cuando el pueblo católico pedía que Juan Dieguito fuera canonizado, Roma dijo, si quieren un santo, pues canonizamos a Juan Dieguito, que nunca existió. Inventamos a un Juan Dieguito en 1649, inventamos un Juan Dieguito y lo canonizamos. Y lo canonizaron el Juan Dieguito, que nunca existió, porque el pueblo pedía santo. El pueblo pedía que Juan Dieguito fuera canonizado, un mexicano canonizado. Juan Dieguito, un mexicano, un indígena, fue canonizado, y el pueblo mexicano gritó de alegría, gritó de gozo, de júbilo, porque un Juan Dieguito, un indígena, fue canonizado por el Papa. Por eso el pueblo mexicano tiene un santo, tiene un canonizado, sí, pero un canonizado que nunca existió. Fue canonizado el santo después de muerto, porque de vivo no le piden milagros, sino que después de muerto, o sea, es decir, que los santos hacen milagro después de muerto, porque vivo no pueden ser milagro, ¿no? Pero eso es invento de Roma, como siempre Roma inventando cosas para que la gente no se vaya, para que la gente siga manteniendo su fe, una fe ciega, una fe vana, una fe que no se puede sostener en ninguna parte de las escrituras. Vamos a ver otro pasaje más. Por ejemplo, ya vimos ahí en esos pasajes. Vamos a continuar. Vamos a ver, por ejemplo, en este pasaje, Hebreos 10:10 dice, de esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Así que los canonizados por la Iglesia Católica Romana, esos inventos después de que surge esta religión. Los canonizados, los santos. Pero si nos damos cuenta de la Escritura, tú puedes ver la palabra santo y nunca se refiere a los canonizados. Nunca enseña que los santos deberían ser canonizados, que se les rindiera culto, una capillita, que le rezara. Nada de eso. Eso inventó Roma después de que Roma nace en el año 300. Después que la iglesia verdadera se corrompe con Roma, comienzan los dogmas, comienzan sus inventos, comienzan muchas cosas hasta el día de hoy. Y es por eso que nos preguntamos, ¿en qué parte de la Escritura enseña que los santos deben ser canonizados? Que los santos se le debe de pedirle un milagro. ¿Dónde enseña la Escritura que los santos interceden por nosotros en el cielo? ¿Cuál es el pasaje que utilizan ellos? De hecho, hay un pasaje que lo utilizan, pero es una mala interpretación del texto. Como siempre, malinterpretando los pasajes, sacándolo fuera de su contexto, hace decir lo que no dice el texto. Por ejemplo, ahorita vamos a citar algunos pasajes que ellos utilizan para sostener la veneración, como dice el pasaje, la veneración, la intercesión de los santos. Los pasajes que utilizan es penoso porque siendo apologistas, los predicadores católicos, que son apologistas, defienden estas cosas utilizando un versículo de la Escritura, y como la gente no investigan, o como la gente a veces creen a la primera todas las cosas, sin cuestionar, sin preguntar, sin indagar nada, creen a ciegas, pues bueno, no, son presa fácil para ser engañado. Son presa fácil para ser engañado de esta religión. Y muchas veces no cuestionamos, creemos a ciega a la religión o una persona, y sin darnos cuenta caemos en sus garras, y nos enseña y nos lleva a practicar cosas de que ellos mismos inventan y se ríen de los otros, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que hacer? Solamente es investigar, nada más, abrir la Escritura, ver en dónde se basaron ellos, dónde enseña eso, quién dijo eso, y no vas a hallar ninguna parte.
Y cuando no encuentras ninguna parte de la Escritura, pues, sencillo, ¿no? Es un invento de la religión católica romana. Vamos a ver, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:23, es Dios el que santifica. Entonces, ¿el pueblo de Dios es santo? Claro que el pueblo de Dios es santo. Como ya vimos los pasajes anteriores, Colosenses 1:2, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Filipenses 1:1, Pablo, Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Romanos 15:25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, y no se refiere exclusivamente a los que tiene la Iglesia Católica Romana. Hebreos 3:1, por tantos hermanos santos. Hebreos 3:1, hermanos santos. ¿Quién eran estos hermanos santos? A todos los que eran cristianos en aquellas épocas, hombres y mujeres, sin importar las edades. Pero estos santos nunca fueron canonizados. Estos santos nunca se les rendían culto. Estos santos nunca se le hicieron capilla. Estos santos nunca los sacaron en procesión. Nunca le aventaban cohetes. Claro que no. Estos santos vivían en obediencia, en santidad, como dice Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Esos son los santos del Señor. Pero los santos que tiene la Iglesia Católica Romana son aquellos que lo tienen dentro de sus iglesias, en estatua, en imágenes, que les rezan. Y es por eso, ellos dicen también que el Papa es el Santo Padre. El Santo Padre. Bueno, si es santo, pues qué bien, ¿no? Pero no quiere decir que por su santidad vamos a ser salvos nosotros. Y no quiere decir que cuando se muera el Papa, no quiere decir porque fue santo, no quiere decir que tenemos que rezarle. No quiere decir que tenemos que hacerle su capilla y inventarle el cohete. Claro que no. Una persona santa y muere va al cielo, sin duda. Sin duda, una persona santa si muere va al cielo. Eso sí, sin duda. No pasa al purgatorio, claro que no. Una persona santa muere, va al cielo. Y no quiere decir que le tenemos que ponerle una capilla. Y no quiere decir que tenemos que hacerle su imagen para que nos inspire de continuar y nos recuerda la santidad. Claro que no, porque la Escritura ya enseña. La Escritura dice, tú compórtate bien, tú échale gana, no peques, haz esto. La misma Escritura nos enseña cómo vivir en santidad. No a través de una imagen. No ocupamos una estatua para recordar que sí se puede vivir en santidad. Es lo que dicen algunos católicos. Vamos a escuchar un sermón de un padre católico, un sacerdote católico que vimos ayer. Mirábamos ayer sobre el que dice que no se debe hincar ante una imagen. Ahorita avanzamos. Aquí está el pasaje, ¿no? Aquí estaba el pasaje, nos vamos a verlo. Donde nos enseña, a ver. Entonces lo que estamos hablando es que los santos no son exclusivos a los que tiene la Iglesia Católica Romana, sino que santos son todos aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios. Vamos a ver si encontramos lo que dijo este padre. Mire lo que dijo el padre Arturo. Él dice que ningún católico se debe de hincarse ante una imagen, ante un santo. No se debe hacer eso. De ninguna manera se debe de hacer eso. Porque los santos solamente, o las imágenes solamente inspiran o nos recuerda para seguir adelante y nos recuerda que sí se puede vivir en santidad. Es una locura, ¿no? Porque no ocupamos ninguna imagen, no ocupamos ningún santo que nos recuerde o que nos lleve a la santidad. Miren lo que dice el padrecito Cornejo. Ningún católico se debe de hincar
hincar ante una imagen. No debemos de hincarnos ante las imágenes. El católico se debe de hincar ante una imagen. No debemos de hincarnos ante las imágenes. Todas las imágenes que tenemos aquí, la Virgen de la Luz, San Isidro Labrador, el Resucitado, Señor Santiago, San Miguelito, incluso la imagen de Cristo, son imágenes. Y una imagen es un medio por el cual nosotros nos inspiramos, nos concentramos, nos ayudan a entender que hay personas que vivieron antes que nosotros, que se portaron bien. Es una locura, ¿no? Es una locura. ¿Cómo es posible que una imagen es la que nos puede inspirar y nos recuerda que sí se puede portarse bien? Y cuando la Escritura manda que debemos de portarnos bien, la Escritura nos manda, nos pide que vivamos en obediencia. No ocupamos una imagen de ver y decir, ay, sí puede vivir en santidad porque ahí está esa imagen. No, es una locura. Lo que hace este hombre, una es que dice que no se debe de postrar. Ningún católico debe de postrarse ante una imagen. No debe de postrarse ni un católico. Eso ya lo dijo el padrecito católico romano, Arturo Cornejo, que no se debe de postrarse ante una imagen, porque las imágenes solamente nos inspiran y nos recuerda que se puede vivir en santidad. Bueno, es una locura, no es una locura total de que nos recuerda las imágenes. Las imágenes no nos recuerdan nada, de hecho es lo contrario, ¿no? Hay gente que los lleva a la idolatría, a las imágenes. No ocupamos una estatua para recordar que sí se puede vivir en santidad. Es una locura, ¿no? No se ocupa esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos? Ocupamos obediencia para poder, para poder ser salvo y mostrar fe en nuestras vidas cuando obedecemos. Pero bueno, ¿no? Esa es la idea de este cura católico romano. Vamos a continuar nuestro tema, vamos a continuar lo que estamos hablando de que los santos no es exclusivo a los que tiene la Iglesia Católica Romana, sino que santos son todos aquellos que han sido salvados por la gracia del Señor. Pero bueno, vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a continuar viendo nuestro tema. A ver, creo que nos perdimos por acá. Aquí andábamos. Vamos a continuar viendo. Ya para finalizar hoy esta noche, nuestro tema, ya vimos el catecismo que dice que los santos interceden por nosotros y que los santos, como dice el padrecito, que los santos nos recuerdan nada más. Es todo lo que es decir, para lo que sirven las imágenes, para lo que sirven los santos que tiene la Iglesia Católica, lo único que sirve, ya lo dijo el padrecito Arturo Cornejo, un sacerdote católico, ya lo dijo, para lo que sirven las imágenes es para recordarnos que se puede vivir en santidad. Para eso sirve, nada más. Pero para rezarle, para hincar ante ellos, no. Dice que no. Así que ojalá que los católicos entiendan lo que dicen sus autoridades, ¿no? Que dice su padre, porque es un católico, ¿no? Vamos a ver otros pasajes más para ya finalizar. Hoy en esta noche vemos acá el pasaje. Efesios 6, 18. En la carta de Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, en toda súplica y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este pasaje dice que tenemos que orar, suplicar por todos los santos. Pero esos santos se refería a personas que estaban vivas en aquellas épocas. Cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de los Efesios, se estaba hablando de personas vivas. No se refería a santos que ya habían fallecido, sino que cuando escribe esta carta, le está escribiendo a personas vivas que eran conocidos o llamados santos en el Señor. Efesios 6, 18. Este pasaje utiliza mucho los católicos para decir que se puede rezar a los santos. Es una tontería total, ¿no? Colosenses 1:2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que está en Colosa.
Entonces este pasaje ya vimos también que se refiere a los santos, que todos los que formaban parte del pueblo de Dios. Pablo lo dijo también en su carta a los romanos, dice más, ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Y la pregunta es, ¿en Jerusalén tenían santos canonizados? ¿Tenían las estatuas como tiene la Iglesia Católica Romana? Claro que no. Cuando Pablo dice, ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, se refería a los hermanos, la iglesia, personas vivas. No se refería exclusivamente a los apóstoles, a los profetas, no. Se refería a toda la comunidad cristiana que eran santos en el Señor. Por lo tanto, no puedes encontrar ningún pasaje donde diga que santo solo aplica a una persona o los que son canonizados por la Iglesia Católica Romana. Eso es imposible, sino que la palabra santo es o son todos aquellos que son salvos en el Señor, como dijo allá en Apocalipsis. Ya para finalizar, vamos a ver otro pasaje más. Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, 1 Tesalonicenses 5:27, también a todos los santos hermanos. ¿Te das cuenta? Se refería a personas que habían puesto su confianza en Jesucristo. Vamos a ver en Apocalipsis 22, versículo 11. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Se refiere a las personas vivas, ¿no? El que practica el mal, que siga haciendo el mal si quiere, ¿no? El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Es lo que enseña la Escritura. Entonces, el que es santo, el que se ha apartado del mal, la persona que ya no convive con el pecado, no quiere decir que es perfecto, es sin mancha, no. Persona que se ha apartado del pecado, que se esfuerza para obedecer a Dios, dice, el que practica la justicia, el que practica la justicia todavía, practíquela más, ¿no? Y el que es santo, santifíquese todavía. Santifíquese todavía. Por ejemplo, también otro pasaje más en 1 de Pedro 1:13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis los deseos que tenéis, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. Entonces vemos cómo el apóstol Pedro le está hablando a la comunidad cristiana, que sean santos. ¿En qué sentido? De toda su manera de vivir, de hacer el bien, de practicar el bien. A eso se refiere la palabra santo. Así que santo no es exclusivo a los que tiene la Iglesia Católica Romana. Santos son todas aquellas personas que viven guardando los mandamientos de Dios, que se santifican, que se apartan del mal, que se esfuerzan para obedecer a Dios. Pero antes de eso, porque fueron justificados, porque fueron salvos por la gracia del Señor Jesús. Así que el pasaje es claro, donde dice, como hijos obedientes, no os conforméis los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. ¿Dios es santo? Sí. Así que debemos santificarnos también. ¿En qué sentido? En obedecer a Dios. Eso nos lleva a vivir en santidad, en obediencia, hasta que Él nos llame a cuenta. Así que si somos santos en el Señor, no quiere decir que nos tiene que canonizar. Si la iglesia es santa, no quiere decir que la iglesia le deben hacer una estatua, una capilla y que le rindan culto. Claro que no. La iglesia es santa, sí, pero no para que le recen. La iglesia es santa, sí, pero no para que le hagan una capilla. La iglesia es santa, sí, pero no para que le rindan culto o procesión a su imagen. Eso ninguna manera enseña la Escritura. Vamos a ver otros pasajes más, ya para ir cerrando el pasaje. Dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que si una persona tiene el Espíritu Santo, puede ser guiado por Dios y puede vivir en santidad, como dice la Escritura. Así que santo no es exclusivo a los que tiene la Iglesia Católica Romana. Vamos a finalizar con dos versículos que utilizan ellos para decir que los santos que ellos tienen interceden por nosotros. Es una locura total, porque los pasajes que utilizan los tuerce a su conveniencia. Por ejemplo,
Apocalipsis 5:8. Este pasaje es utilizado también para decir que los santos que están en el cielo se le puede rezar, se le puede orar, se le puede pedir un milagro. Dice el pasaje: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de inciensos, que son las oraciones de los santos. ¿Cuáles santos? ¿Los santos que están en el cielo? Claro que no, que son las oraciones de los santos de la iglesia. Es decir, los santos eran aquellas personas que eran perseguidas en aquellas épocas cuando fue escrito Apocalipsis. Apocalipsis fue escrito en el año 90-95 a las 7 iglesias de Asia. Esas 7 iglesias de Asia eran perseguidos, muchos de ellos eran perseguidos, algunos eran encarcelados, ellos oraban a Dios, le pedían a Dios. Entonces Juan escucha, ve visiones del cielo y todo eso, se le muestran muchas cosas. Y escribe, dice: cuando hubo tomado el libro, se refiere a Jesús, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de inciensos, que son las oraciones de los santos. ¿Pero cuáles santos? Los santos que estaban peregrinando en tiempos de Juan. Santos que estaban peregrinando en el tiempo cuando fue escrito Apocalipsis, a las 7 iglesias de Asia, a la iglesia en aquellas épocas, personas vivas en aquellas épocas. No se refiere a santos que estaban en el cielo. Es la mala interpretación que utilizan muchos predicadores para decir que en el cielo los santos que están allá reciben nuestras oraciones y hay que rezarle, ¿no? Pero es una mala interpretación del texto. El pasaje se refiere a los santos peregrinos en aquellas épocas cuando fue escrito Apocalipsis. Se refiere a las 7 iglesias de Asia. No se refiere a los santos que están en el cielo, ni tampoco está hablando de San Judita, ni San Charbel, a la Virgen. No, nada de eso, nada de eso. Está hablando de los santos en aquellas épocas que estaban orando. ¿Por qué? Porque eran perseguidos, encarcelados mucho de ellos en aquel tiempo, ¿no? Por ejemplo, Apocalipsis 8:1 también dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante ante Dios, y se le dieron 7 trompetas, y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, y con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Y aquí es donde concluyen muchos católicos para decir: ¿ves? Se refiere a los santos que interceden por nosotros. No. Se refiere a las oraciones de los santos. Santos que estaban vivos en aquellas épocas, en tiempo de Juan, en tiempo cuando fue escrito Apocalipsis. Santos que eran perseguidos, santos que eran encarcelados, que estaban en tribulación, en angustia en aquellas épocas. No se refiere a santos que estaban en el cielo, ni tampoco el pasaje enseña que debemos rezar a los santos. Eso no enseña en ninguna parte, ¿no? El pasaje. Y todos los más que podemos encontrar de los pasajes, no hay forma de sostenerlo y decir que santos son aquellos que son canonizados por la Iglesia Católica Romana. Así que cerramos hoy en esta noche citando un poco, otra vez, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: al canonizar a ciertos fieles, es decir, el proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes, que ha vivido en la fidelidad y la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelo e intercesores. O sea, esto es lo que dice el Catecismo, donde enseña que los santos han sido canonizados porque fueron fieles al Señor, fueron fieles, y se les recuerda que se puede vivir en santidad porque en ellos moraba el Espíritu Santo, y son intercesores. Es una locura, ¿no? Porque la Escritura dice que la iglesia es santificada y tiene el Espíritu Santo, y también intercedemos o oramos por los hermanos, y no quiere decir que nos tiene que canonizar. No quiere decir que cuando un cristiano tiene el Espíritu Santo y que pertenece a la iglesia del Señor y que es fiel al Señor y que intercede, de que ora por los demás, no quiere decir que cuando muera esta persona, no quiere decir que le tiene que hacer su imagen, su estatua, y que le hagan una capilla. Eso no quiere decir. Eso no quiere decir que una persona buena, una persona santa, y muere esta persona, no quiere decir que le tiene que hacer su imagen y que le prendan cohete y le recen y lo sacan en procesión. Eso no enseña en ninguna parte. Toda persona buena que muere va al cielo, eso sí, sin duda. Una persona buena que vive en obediencia hacia Dios y que hace buenas obras
Muere esta persona en santidad, va al cielo. Y no quiere decir que porque San Jacinto fue tan buena persona, porque San Pancho fue tan buena persona, porque el señor Teófilo era tan buena persona, casi se quitaba los zapatos para regalarle al pobre. No quiere decir que esta persona al morir, que hay que hacerle su capilla, hay que hacerle una imagen. Eso no se sigue. Eso no enseña. No debemos hacer eso. Y la Iglesia Católica es lo que ha hecho. Le ha hecho su imagen a la Virgen, a todos los santos, los ángeles, y le ponen su capilla, y le rezan, y le piden milagro, se arrodillan, lo sacan en procesión, le rinden culto a las imágenes. Eso no hay ninguna indicación en la Escritura. Lo que sí dice la Escritura es que los santos de Dios deberían vivir en obediencia, en santidad hasta el fin. Pero jamás enseña que una persona buena, que el apóstol Pedro, que el apóstol Pablo, al morir, no enseña que se debe hacerle su imagen y rendirle culto, y sacarlo en procesión las calles por allá, ¿no? Eso no enseña ninguna parte de la Escritura. Eso es invento de Roma. Roma inventó todo eso con el tal de recaudar mucho dinero, y así como hasta el día de hoy. Pero como siempre, ¿no? Como siempre las personas creen a ciega a una religión que supuestamente es antigua, y eso no es cierto. La religión más antigua es la religión cristiana. Es aquellas personas que han mantenido la fe desde el tiempo de Jesús. Por lo tanto, la iglesia verdadera son los santos de Dios. ¿Por qué? Porque dice en 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Así que santos, iglesia de Dios no era exclusivo a los corintios, sino que el pasaje dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos. ¿Con quiénes? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que santos no fue exclusivamente a los corintios, no fue exclusivo a las 7 iglesias de Asia, sino que todos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo. Esos son los santos de Dios, pero no para canonizarlo, no para pedirles un milagro, no para hacerle capilla, no para sacarlo en procesión, ni tampoco para arrodillarnos ante los santos. Eso no enseña ninguna parte de la Escritura. Eso es enseñanza o engañosa de Roma. Eso no enseña ninguna, no vas a ver ningún texto de la Escritura donde alguien practicó lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Así que cuando viene un predicador católico a decirle todas esas cosas, locuras, que no tiene ningún mal de rezar, de pedir un milagro, sabes que hay que sacarle la vuelta mejor a estas personas, porque para lo que sirven solamente es para engañar a la gente y llevarlo siempre a la perdición. Pero un siervo de Dios realmente, que cree en Dios, que conoce la Escritura y que quiere hacer el bien, es aquella persona que le va a abrir los ojos de los demás, aunque duela, aunque se enojen. Pero es mejor escuchar una verdad y no una mentira que da comezón a tus oídos, sino que una verdad que duele, porque la verdad duele y confronta a los que están engañados, a los que están perdidos. Así que es mejor escuchar esto y analizar por tu propia cuenta, ir a la Escritura, investigar y preguntar si lo que he dicho, lo que he presentado es o no es verdad. Pero no se vale creer a ciega a una persona. No se vale creer a ciega a una religión. No importa quién lo haya practicado, no importa cuántas personas lo creen, no importa si funciona o no. Lo importante aquí ¿es enseñanza de Dios? ¿Sí o no? Si una persona dice que sí, tiene que mostrarlo a la Escritura, de que Dios enseñó esto, de que Dios aprueba esto. Y si es así, vamos a encontrar de que Jesús dijo, vayan y enséñale todas las cosas que guarden que yo les he mandado. Jesús mandó que se practicara eso. Los apóstoles enseñaron eso. La primera iglesia en aquella época practicaban eso, lo que practica la Iglesia Católica Romana. Tenían imágenes santos, tenían los santos, y no vas a ver ninguna parte. Y la defensa es, no, sí tenían a Santo Tomás, San Felipe, sí, pero nunca lo canonizaron, nunca le hicieron su estatua, nunca le hicieron su imagen. Claro que el apóstol Pablo era santo, claro que el apóstol Pedro era santo, claro que María, la que fue la madre de Jesús, era una mujer santa, claro que sí, sin duda, pero no quiere decir
que lo canonizaron. No quiere decir que le hicieron su imagen y le hicieron su capilla. Eso jamás vas a encontrar en la Escritura. No vas a encontrar ninguna parte de la Escritura donde las iglesias de aquella época le hicieron su capilla y fueron de rodilla, fueron de peregrinación a su capilla, a su basílica, a la Virgen. No vas a encontrar ninguna parte eso. Eso fue invento de Roma. Eso ninguna parte enseña la Escritura. Así que la palabra santo no es exclusivo a los que tiene o los que ha canonizado la Iglesia Católica Romana. Así que la Iglesia de Dios es una iglesia santa. Y la Iglesia santa no es Roma. No es exclusiva a Roma. Si Roma es una iglesia santa, qué bien. Pero la Escritura dice que son todos aquellos que invocan el nombre del Señor Jesús. Son todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo. Y los católicos dicen, pues somos nosotros. No, ustedes son idólatras. Ustedes son paganos. Ustedes son idólatras. Ustedes no. Los santos son aquellos que han dejado de practicar tradiciones de hombres, mandamientos de hombres, creencias y tradiciones que agreden los mandamientos de Dios. Y la iglesia cristiana, la iglesia de Dios, los santos de Dios, son aquellos que siguen, que se esfuerzan para seguir las enseñanzas de Jesús. Y han dejado las prácticas del mundo, las prácticas paganas, tradiciones, creencias religiosas que llevan a la perdición. Esos son los santos de Dios. Es una gran diferencia, ¿no? Es una gran diferencia donde el pueblo evangélico se ha apartado de las tradiciones de las religiones y se esfuerza para seguir en obediencia a las enseñanzas de Jesús. Ese es el pueblo de Dios, el pueblo santo, que no tiene nada que ver con el paganismo, no tiene nada que ver con la idolatría, no tiene nada que ver con la veneración, con la hiperdulia y la dulia de los santos y la Virgen. Nada de esas cosas, no tiene nada que ver, porque no es práctica cristiana, porque eso conecta a lo espiritual y lleva a cometer idolatría. Y el pueblo cristiano ha abandonado esas cosas y sigue las enseñanzas de Jesús. Y es por eso que el pueblo evangélico es el pueblo cristiano, porque sigue las enseñanzas de Jesús. Sigue las enseñanzas de Jesús y no las tradiciones de una religión, no las tradiciones de un pueblo, sino que las enseñanzas de Cristo. Hasta aquí terminamos hoy esta noche sobre el tema. ¿Quién son los santos de Dios? ¿Quiénes son los santos? ¿Acaso son los que tiene la Iglesia Católica, que ha canonizado, que se le ha encontrado milagro después de muertos? Claro que no, sino que son todos aquellos que pertenecen a la Iglesia del Señor. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias a los que han de ver nuestra transmisión. Espero que sea de mucha ayuda a aquellos que quieren conocer la verdad. Y aquellos que no, pues bueno, ¿no? Que Dios los bendiga. Nuestra intención no es ofender a las personas, sino atacar la mala enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Así que termino con este pasaje. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos, de Dios y la fe de Jesús. Eso fue lo que dijo Jesús en su revelación del apóstol Juan. Y también es muy bueno este versículo que nos enseña bien sobre los santos de Dios, para que no haya confusión y que todo sea claro. Lo que dice Pablo a los Corintios, y lo que él dice es que la iglesia esos son los santos de Dios. Como ya vimos en Apocalipsis, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santo, con todos los que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias y que Dios bendiga a cada uno de ustedes.